cómo se entienden las enfermedades, por qué se enferman las personas, pero además tienen un conjunto de medicina tradicional. Entonces, para muchas personas es extraño ir a un hospital y recibir el servicio, ¿no es cierto?, que se ofrece normalmente en todos los hospitales. Ellos echan de menos la salud y la atención de salud y el tratamiento de las enfermedades según se hace en su propia cultura. Por eso que hoy en día hay hospitales que se llaman hospitales interculturales. Por ejemplo, en Nueva Imperial hay un hospital intercultural donde también atienden las machi o machis, que pueden ser varones o mujeres, y que entonces dentro del hospital reciben atención de salud con pertinencia entonces cultural. Y los dos sistemas de salud entonces dialogan, conversan para ofrecer atención de salud a las personas. Eso se puede pedir. Entonces avancemos en el otro. En Chile entonces estamos trabajando. Hay una consulta. Sin ir más lejos, acá en el CEFAM Durán Trujillo, que se encuentra el 11 de septiembre, también se desarrolla el tipo de medicina que usted menciona. Fantástico. También Sí. es un CEFAM intercultural. Sí, y eso entonces, ¿qué significa? Que las personas se sienten mucho más tranquilos y pueden acceder a ese tipo de atención de salud. Entonces, estamos trabajando en el país para avanzar en la implementación, como decía el profesor, la implementación de la educación intercultural en todas las escuelas. Ese es un sueño, porque la verdad es que se exige que haya presencia de un porcentaje de estudiantes de pueblos originarios, o bien ahora la migración, porque es importante también ampliar el concepto hacia los hermanos que están llegando a nuestro país. Entonces, en algunos colegios no hay la asignatura de lengua y cultura de pueblo originario, pero hay proyectos de interculturalidad. Es decir, que en el año se organizan algunas actividades, como en el caso, ya les he dicho que hablamos desde la perspectiva mapuche, fundamentalmente porque estamos en lo que fue parte del territorio ancestral mapuche. Entonces, por ejemplo, se conmemora el Día del Huetripanantú. Ese es el día en que ocurre el solsticio de invierno. Es decir, hay un cambio en el movimiento y la relación entre el sol, la tierra. Ellos dicen, ¿no es cierto?, que el sol ha llegado hasta una distancia mayor, según la rotación y estos fenómenos, pero que ahora comienza la vuelta. ¿Y eso qué trae? La primavera, el verano, etc. Y eso lo conmemoran todos los pueblos en el mundo, los antiguos pueblos. Entonces, esa es una actividad, también se hacen actividades culturales con música, etc. Y eso involucra la incorporación de los llamados educadores tradicionales, que son personas provenientes de cada uno de estos pueblos que conocen muy bien la cultura y se incorpora a la sala de clase para trabajar y enseñar este conocimiento. Lo mismo ocurre entonces con la incorporación en los hospitales de los llamados mediadores interculturales, que son las personas que conocen todos los temas de salud y cómo se trabajan en los pueblos. Por ejemplo, una persona que se llama la Huentuchefe, que es la persona en el mundo mapuche que conoce todas las hierbas medicinales, y cuáles son sus bondades y qué dolencias mejoran. Pero también lo mismo con, entonces, que las escuelas, estos mediadores interculturales ofrecen esta atención de salud. También hay, ¿no es cierto?, componedores de hueso, en fin, hay muchas cosas. Pero también tenemos que avanzar en el reconocimiento de los migrantes, un reconocimiento y la valoración cultural, porque cuando estamos y compartimos el aula con personas provenientes de otros pueblos, de otros países, nos enriquecemos. ¿Qué significa esto? Que crecemos en el conocimiento que tenemos de los otros pueblos y culturas. Aprendemos su lengua, aprendemos su forma de entender el mundo, aprendemos sus costumbres, sus bailes, pero por sobre todo, sobre la base del respeto a la diferencia. La próxima. Entonces, ¿por qué hablar de interculturalidad es importante?
porque nos hace pensar acerca de los otros, estimula el respeto y la valoración mutua, la valoración de los conocimientos de otros pueblos y culturas. En definitiva, es una invitación a conocernos y a valorarnos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque hay ideas negativas acerca de otros pueblos y personas. Por razones históricas. Yo les hablaba de que la colonización, los procesos de colonización, ¿no es cierto? Cuando España y otros antiguos, de cómo eran los pueblos antiguamente en Europa, ¿no? Porque eso cambia, la configuración de los países cambia con el paso del tiempo. Entonces, razones históricas. La colonización, es decir, tomar control de los territorios, lo habrán visto en historia ustedes, tomar control de estos territorios implica, les decía, acompañar de un discurso que denosta al otro, lo inferioriza, lo castiga. Y eso es producto del desconocimiento y estos prejuicios e incomprensiones que hemos heredado de, ¿no es cierto?, ancestros. Entonces, ¿por qué es importante conocer el origen de estas relaciones tensas y tan poco amistosas entre los pueblos? Razones históricas. En la medida en que conocemos las razones, podemos comprender el fenómeno y evaluar. Y decir, ¿qué estamos perdiendo cuando tratamos mal a los otros? Nos estamos perdiendo de enriquecernos como personas y como pueblos. Bueno, algo yo había dicho aquí a propósito de que los pueblos y los pueblos originarios son preexistentes a la llegada del conquistador europeo. Inicialmente los estudios hablaban de una antigüedad de las comunidades humanas en el continente de 15.000, después 18.000, 26.000. Ahora ya estamos hablando de, a través de la evidencia arqueológica y genética, porque la genética ha aportado mucho en esto, 40.000 años de antigüedad viviendo en estas tierras. La teoría más aceptada es que los primeros pobladores de este continente provienen desde Asia y habrían atravesado a través del estrecho de Bering durante la glaciación. Ahora se sabe que no fue solamente una, la última fue hace alrededor de 10.000 años, hubo otra 20.000, y en fin. ¿Y cómo supimos esto? ¿Y cómo tenemos la certeza? La genética ha demostrado que en nuestros genes hay genes en los pueblos originarios de pueblos que habitaron Siberia hace miles de años y de otros pueblos asiáticos. La teoría entonces es esa. Hay pueblos como los mexicas, mayas, incas, mapuches, sioux, inuits. O sea, es una enorme población. Aquí se habla que a la llegada de los españoles y europeos había extensas comunidades humanas que fueron desgraciadamente muchas sometidas a genocidios, es decir, fueron exterminados. Lo mismo ocurrió en Chile, en el sur de Chile, que se pagaba, ¿no es cierto?, por matar onas, mapuches, etcétera, por cada uno de ellos. Y tenían que mostrar cómo los habían matado, entregando, ¿no es cierto?, las orejas que les cercenaban para demostrar que efectivamente los habían asesinado. Es un proceso doloroso, ¿ah?, de exterminio, o sea, sacar la población, decía Domingo Faustino Sarmiento, que es el ideólogo de esto, de que para construir grandes naciones, decía, tenemos que acabar con la población de pueblos originarios porque esa gente nos sirve. Y hay que traer europeos, que son trabajadores, laboriosos, en fin, con ellos sí podemos construirlo. Algunos fueron llevados a Europa para exhibirlo, ¿cierto? Como cualquier circo que nosotros vemos acá. Zoológicos humanos. Es terrible, ¿no? Que un día nos secuestren, nos pongan en una jaula y nos lleven para mostrarnos a otras personas. Zoológicos humanos. Por eso es que abogamos por la interculturalidad, por conocernos, respetarnos, valorarnos. En fin, muchos pueblos. Y ellos entonces han recibido otros nombres. Por ejemplo, al pueblo mapuche. El pueblo mapuche se llamaba a sí mismo originalmente, hace muchos años atrás, se llamaban Reche. Che es gente, personas, re es puro, gente pura. Pero luego se empezó a masificar el uso por ellos mismos de la expresión de pueblo mapuche. Mapu es tierra, che, entonces gente de la tierra. Pero los españoles les llamaban araucanos. Y araucano es una expresión que viene de las lenguas del pueblo inca, que significa rebelde.
Porque los incas intentaron someter a los mapuches, más o menos 100 años antes de la llegada de los españoles, y los mapuches le pusieron atajo en el Maule. Después le pusieron atajo a los españoles acá en el Biobío. El pueblo mapuche se extendía originalmente por lo que hoy es Chile hasta la altura de Copiapó. Y los conquistadores y cronistas españoles hablan de la lengua de Chile, porque el mapudungún y su uso se extendía hasta allá. Y por el sur hasta la zona de Chiloé, pero se extendía desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico. Ya. Entonces le llamaban araucanos de Auca, rebelde, porque si hay algo que ha caracterizado al pueblo mapuche, ha sido su persistente lucha por conservar su autonomía, su territorio y su identidad. Usted me dice, profesor, cuándo estamos listos. La próxima, por favor. Perdón. Bueno, aquí yo les hablaba de esto, de cómo comienza la colonización en estas tierras, a propósito, ¿no es cierto?, del llamado, entre comillas, descubrimiento de América en 1492. Descubrimiento hoy en día es un término muy cuestionado, porque ¿qué descubrieron? Sí, estas tierras existieron siempre, aquí había pueblos. Ellos no sabían en Europa de nuestra existencia, pero eso no implica que, ¿no es cierto?, la idea de decir que fuimos descubiertos implicaría que ni nosotros sabíamos que existíamos. O sea, es la mirada desde el otro mundo. El descubrimiento y la conquista trajo enfermedades, genocidios. Como no había habido contacto antes, no se habían generado los anticuerpos para muchas enfermedades que trajeron los europeos y que diezmaron también la población. La apropiación de recursos, las transformaciones del territorio habitado, la esclavitud y la inferiorización. Porque los procesos de colonización es ir a otro territorio, tomar control de ese territorio, ¿para qué? Para apropiarse de los recursos que allí hay. Incluso los, comillas, recursos humanos, ¿no? Las personas que son esclavizadas, por ejemplo, o fueron esclavizadas para extraer oro de las minas, de los ríos y otros lugares. Profesora, ¿estamos? estaríamos Ya. hasta ahí. Entonces, para cerrar, les quiero decir que el propósito de difundir la idea de la interculturalidad es repensar nuestras relaciones con los otros, ir dejando de lado estos prejuicios que nos hacen que tratemos tan mal a otros, así como otros nos tratan mal a nosotros, los latinoamericanos, ¿no? Y podamos construir ambientes de valoración y respeto mutuo, reconociendo que somos todos iguales y que podemos aprender de todos y cada uno de los diferentes pueblos y culturas. Y que todos tenemos cosas bellas, así como también tenemos algunas cositas malas, pero todos tenemos cosas bellas, hermosas. Y las lenguas, la cultura, la historia nos enriquece como personas. Muchas gracias. Ahora estoy disponible para las preguntas.